Actualmente estoy como secretaria general de la Unión Latinoamericana de Entidades de la Psicología, la ULAPSI. Y ULAPSI es una entidad que reúne otras más de 60 entidades en toda América Latina, entidades de psicología. Y hoy estamos acá para debatir la pandemia y ética de la vida, tejiendo los caminos de una psicología en América Latina. Bien, a mí me gustaría empezar por el contexto latinoamericano, ¿sí? ¿Cómo empezar por eso? Bien, mi invitación a ustedes es comenzar por hacer un repaso corto, muy cortito, del contexto latinoamericano en dos aspectos principales. Un pequeño rescate histórico y otro, hablar de la realidad virtual actual de América Latina, ¿sí? Entonces, en un primer momento, el rescate histórico dice respecto a pensar un rato sobre la lógica colonial, porque el proceso de colonización en América Latina fue un proceso muy duro. Los colonizadores europeos impusieron una lógica muy distinta y adversa a las costumbres de los pueblos originarios de América Latina y sofocaron formas más igualitarias de vida colectiva. El impacto de esa lógica patriarcal, racista y jerárquica de relación ocurrió tanto entre colonizadores y colonizados como entre la propia comunidad, porque cuando y no se trata de una visión romántica de los pueblos de América, pero de reconocer que había una diversidad de costumbres, de maneras de vivir, de culturas locales, y que fueran reemplazadas bajo violencia por una lógica que, como nos dijo hace mucho Quijano, transformó las diferencias en jerarquías, ¿sí? Jerarquías. Entonces, lo que estoy a decir es que la manera que se hizo el proceso colonizador descalificó y alteró toda una manera de vivir, de pensar de los pueblos que acá estaban. Cuando los europeos llegaron, nos miraron como pueblo primitivo, ¿sí? Y ellos, a sí mismos, los europeos, como los pueblos desarrollados. Cuando trajeron los africanos para América, lo hicieron como esclavos, también como un pueblo, una raza menos calificada. Entonces, la racialización, la descalificación de algunas razas fue hecha a partir de la invasión de la América. Eso es todo un pensamiento que Aníbal Quijano nos brinda, que es un latinoamericano muy importante, que trae toda la discusión de la colonialidad del poder en el mundo, ¿sí? Entonces, más allá de las diferencias entre los países de América Latina, compartimos también la historia común de invasiones y despojo de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, de nuestras maneras y formas de existir. Y todo ese contexto produce una descalificación de nuestras maneras de vivir, de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento, de nuestras costumbres. Hay un impacto subjetivo muy grande en eso, ¿sí? Que no quedó atrás, que está acá hasta hoy. Entonces,
todo ese contexto de colonización, y por eso lo traigo ahora, es todo ese contexto ha producido formas de vida y de subjetividad en América Latina que están impregnadas de una lógica patriarcal, racista y jerárquica, que se refleja en las formas, las maneras de producir ciencia y prácticas profesionales, incluso en la psicología. ¿Por qué una lógica patriarcal? Porque los europeos tenían una manera de organización patriarcal, no que no hubiera en América, ¿sí? En las Américas había varias maneras de organización. Paredes incluso habla que ya teníamos acá en sociedades antes del proceso de colonización, ya había sí discriminación de género, ya había también formas de patriarcado, como lo dije, patriarcado de bajo impacto, como nos habla Lugones, ¿sí? Pero con la vinda de los europeos, la lógica patriarcal es subrayada, es reforzada, ¿sí? Racista, ¿por qué es una lógica racista que queda acá? Porque exactamente la visión de los europeos era que las razas de los latinos, de los pueblos indígenas originarios de las Américas, eran menos desarrolladas que ellos, y también los africanos. Entonces hay una distinción de las razas, una racialización, y quedamos entonces nosotros como las razas menos desarrolladas, ¿sí? Y es una lógica jerárquica porque al paso que hay algunas razas que son más desarrolladas, las otras deben seguir las desarrolladas, ¿sí? Entonces hay una imposición bajo violencia en América Latina de una lógica patriarcal, racista y jerárquica. Eso es muy importante para pensar las bases incluso de la psicología, ¿sí? Vivimos entonces en zonas de no existencia, como nos dice Frantz Fanon, que es un científico de la isla de Martinica, un latinoamericano, por tanto también de Caribe. Entonces, como vivimos acá en zonas de no existencia, es necesario también que la producción de conocimientos y prácticas sean contextualizados acá, en nuestra América Latina, porque nuestra realidad es muy distinta. Entonces, la producción de práctica y la producción de conocimiento es necesario que también sean forjados acá en nuestro cotidiano. Bien, aparte de eso, algunos autores como Pavón Cuellar nos dije que el pasado está presente acá en las relaciones entre los sistemas de poder en el mundo, entre este poder colonial, como nos habla Aníbal Quijano, donde todavía resisten al paso del tiempo con sus mecanismos de capitalismo extractivo colonial, ya reflejado en las condiciones desiguales y violentas que tenemos. Y tenemos hasta hoy, ¿sí? Estamos hablando no de algo que ocurrió allá atrás, ocurre ahora también. Y bien, ¿cuáles son las consecuencias de esa lógica patriarcal, jerárquica, racista en la pandemia? Es necesario pensar eso, es muy importante pensar eso. ¿Y cuál es el impacto en nuestra profesión, psicólogas y psicólogos, que es una profesión eminentemente femenina? Porque el patriarcado presupone también el preconcepto de género, los prejuicios de género, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de esto en una profesión donde la mayoría de los profesionales son mujeres? Es muy importante pensar también. ¿Cuáles son las consecuencias a los más vulnerables en situaciones de pandemia?
Por ejemplo, los negros, indígenas, mujeres, LGBTQI, más niños. ¿Cómo queda eso? Porque el apoyo, el acceso a las políticas de salud no ocurren de manera igualitaria, no en América Latina, ¿sí? Y es eso que es importante que se mire y que se haga un análisis para que se pueda trabajar en psicología y pensar también la intervención en psicología en América Latina en tiempos de pandemia. Bien, vamos a hablar también de la realidad actual, ¿sí? Vamos a pensar nuestra realidad de vulnerabilidad. América Latina es la región más desigual del mundo y donde reina el privilegio de la cultura del privilegio. Esta cultura del privilegio también es algo que se funda, que surge con el proceso de colonización, porque los que tenían el privilegio acá eran los grupos que tenían control, bajo control, a partir de la violencia, los indígenas y los esclavos, ¿sí? Los africanos que vinieron acá como esclavos. Entonces, esta cultura del privilegio también es algo que viene desde hace el proceso de colonización histórica. Es también la región más peligrosa del mundo para quien defiende los derechos humanos, porque como nos dice Martín Baró ya hace mucho, acá en América Latina los derechos humanos más fundamentales son sistemáticamente ignorados, ¿sí? Entonces las personas que luchan por los derechos humanos, muchas de ellas ponen en riesgo su propia vida, ¿sí? Ocurrió eso con Martín Baró, que fue asesinado dentro de la Universidad de UCLA, ocurrió eso con Marcos Vinícius de Oliveira da Silva, Marcos Matraga, que incluso fue uno de los fundadores de ULAPSI, ¿sí? Y tantos otros, no solo psicólogas y psicólogos, pero defensores de los derechos humanos, que pagaron con su vida la defensa de los derechos. En América Latina, 184 millones viven en la pobreza y más 62 millones en la extrema pobreza. Entonces, 40% de la población de toda América Latina es pobre o miserable, ¿sí? Y 40% de la población que trabaja recibe menos que un sueldo mínimo. Pero eso de la población en general. Pero si vamos a hablar de las mujeres jóvenes, 60% de todas las mujeres jóvenes con menos de 24 años que trabajan ganan menos que un sueldo mínimo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es importante ver que hay la dimensión de desigualdad económica, pero ella no es la única. Hay desigualdades de género, de raza, de edad, de territorio. Y cuando se trabaja con psicología, independiente de ser la pandemia o no, es necesario, es importante ver cómo se distribuyen internamente las oportunidades de acceso de salud, de educación, de trabajo en los países. Es necesario hacer un análisis interseccional de las desigualdades, los preconceptos, los prejuicios, ¿sí? Esos datos que estoy hablando son de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y Caribe, están disponibles en su sitio. Bien, acá en América Latina también estamos viviendo en los últimos años una retracción, no solo en América Latina, pero estamos hablando de acá ahora. Una retracción de las inversiones en las políticas sociales y duras pérdidas en el campo de las políticas públicas de protección como salud, educación, en fin, ¿sí? Las políticas públicas básicas de protección de la población. Hay una retracción muy grande. También hay la flexibilización, en algunos casos, la eliminación de leyes dedicadas a la defensa de los trabajadores.
E o que isso implica? Esses rasgos, estos producen precariedad, producen ampliación de la desigualdad, producen más inequidad. De eso sigue que el acceso a las políticas públicas son desiguales y que algunas poblaciones tienen poco o ningún acceso. ¿Y cuáles son los impactos de eso, de esta falta de acceso en situaciones como la que vivimos de pandemia? Es muy importante pensar eso. ¿Por qué es importante conocer las condiciones concretas de vida y de existencia de las personas? Porque son ellas las condiciones concretas, subjetivas y objetivas de vida que forjan nuestras subjetividades. Estamos, como nos dijo Marcos Matraga, que fue uno de los fundadores de ULAPSI, estamos inscritos en culturas, clases, historias étnicas, genealogía de posiciones en las jerarquías, en la violencia simbólica y en la ingeniería de toda la dominación de todo tipo. Y eso es que nos construye en cuanto personas y en cuanto sujetos. No hay un universalismo psicológico humano, no hay, ¿sí? La pobreza, que es la desigualdad económica, no puede entenderse únicamente por la precariedad del ingreso del dinero, porque la construcción de la desigualdad también pasa por registros afectivos, simbólicos, que implican sentimientos, significados, valores distintos, ¿sí? Bien, y dentro de este contexto de pobreza, de violaciones de derechos, de inequidades, lo que ocurre en situaciones de pandemia. Vamos a pensar ahora un ratito sobre la pandemia y cómo, cuál es el contexto y la situación de pandemia en muchos países de América Latina. La pandemia, entonces, como vimos, solo agrava una situación de inequidad que ya estaba acá. La inequidad ya estaba en América Latina, ¿sí? Y la cuarentena que hablamos, quédese en casa, ¿sí? Es una cuarentena discriminatoria, ya que hay grupos de personas para las cuales la cuarentena es difícil o casi imposible, porque son personas que vivían en situación de vulnerabilidad que precede la pandemia. Y con la pandemia se agrava la vulnerabilidad. Personas que tienen que trabajar de mañana para comer al mediodía, si no tienen lo que comer, no tienen lo que dar de comer a sus hijos, ¿sí? Entonces, la pandemia agrava una situación que ya existía acá en América Latina. Entonces, cuando la Organización Mundial de Salud sugirió que el mundo debería detenerse y aislarse para ralentizar el proceso de contaminación y no sobrecargar los sistemas de salud, sin embargo, frente a los sistemas de salud ya sobrecargados y desechados, ¿qué hacer? ¿Sí? Porque muchos de los sistemas de salud de los países de América Latina ya estaban sobrecargados antes de la pandemia. Es un problema muy serio. Voy a dar un ejemplo de Brasil. En principios de mayo de este año, en el complejo de favelas de Maré, que son tugurios de Río de Janeiro, alcanzó una letalidad del COVID-19 de 30,8%. O sea, de cada 100 personas en la favela de La Maré que estaban con COVID-19, 30 morían. 30. Mientras en el barrio de Leblon, que es donde viven las personas que tienen mucha plata, de 100 personas que estaban con COVID, 2 morían. Entonces,
cuando se dice que el virus no discrimina, bien, hay que pensar bien para hacer hablar eso. Puede ser que el virus no, pero nuestros accesos desiguales a los sistemas de salud, por ejemplo, sí discriminan. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar al próximo. Algunas investigaciones en Brasil demuestran que los más frágiles de la sociedad son las personas que viven en las favelas, en los tugurrios, ¿sí? Y dentro de las favelas, los más frágiles son las mujeres, ¿sí? En Brasil, no lo sé, en otros países no hice un recogido de todos, pero en Brasil aumentó 22% el feminicidio y 35% las denuncias de violencia doméstica. Eso de las mujeres que pueden hacer la denuncia, porque muchas están aisladas con su agresor en su casa. Entonces, además de la pobreza y de la desigualdad en América Latina, esta es la lógica jerárquica y patriarcal que está hasta hoy acá en América Latina, ¿sí? Los que más sufren son las mujeres, las personas que no tienen acceso, los pobres, ¿sí? María Galindo nos dice que en América Latina el coronavirus demuestra el orden colonial del mundo, ¿sí? Que acá es muy claro eso, en decorrencia de las desigualdades. Por lo tanto, a mí me parece que los retos de la psicología van más allá de pensar en estrategias para tratar las personas en aislamiento. No que no sea importante, es muy importante. La psicología está haciendo su trabajo muy bien, ¿sí? Buscando estrategias para, por ejemplo, minimizar la angustia, los problemas de salud que están viviendo las personas en aislamiento. Pero si nosotros de la psicología pretendemos que la psicología sea una ciencia y una profesión para toda la sociedad, hay más retos para la psicología do que solo pensar en estrategia para tratar de personas en aislamiento, porque hay personas que no pueden aislarse, están en contacto con otras personas todo el día para no morir de hambre, ¿sí? Entonces, hay que pensar estrategias para estas poblaciones también. Entonces, la pandemia actualiza, reproduce y provoca la intensificación de la lógica colonial, patriarcal, racista, machista, que producen la categorización de experiencias y sujetos, que impactan la subjetividad y causan más sufrimiento, incluso el sufrimiento psicológico. Hay en América Latina, estamos hablando de ella, una naturalización de las lógicas y sistemas de poder. Por eso es tan importante en sociedades tan desiguales como la nuestra realizar un análisis interseccional y comprender las experiencias de manera articulada, o sea, cómo se intertecen las faltas, los prejuicios, las inequidades, ¿sí? Cómo están localizadas las poblaciones en estas intersecciones. Vivimos, como ya lo decía Martín Baró, en una sociedad en que los derechos humanos más fundamentales son negados estructuralmente, como lo decía Martín Baró. Y en muchos países de América Latina, vivimos lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe describió como la necropolítica, que es un concepto que se refiere a las prácticas del Estado que matan, que dejan vivir o exponen a la muerte, definen quién importa y quién es descartable. Eso es una lógica colonial, ¿sí? Los esclavos, las personas que eran esclavizadas eran descartables, los pueblos originarios eran descartables, ¿sí?
Algunos autores hablan de 40 a 60% de las poblaciones que vivían en América fueron dizimadas en el proceso de colonización. Eso es mirar las poblaciones de América como descartables en el proceso de colonización, ¿sí? Eso se mantiene hasta hoy. Las ausencias, los impedimentos, toda una construcción histórica de negligencia y descalificación, el desprecio por la vida de algunas poblaciones, el desprecio del Estado que debería cuidar, a veces tiene desprecio por la vida de algunas poblaciones. En muchos casos, entonces, el Estado se relaciona con los territorios de tugurrio o favelas y periferias con falta de responsabilidad por la vida de los más vulnerables, que resulta en muerte de muchos con el aval del Estado. Se puede decir entonces desde Mbembe que esta es una necropolítica que se actualiza en América Latina durante la pandemia. En Brasil eso es muy claro. Hay una negación, incluso del presidente de la República, de la pandemia, ¿sí? Bien, pero ustedes pueden decir, ¿dónde queda la psicología en el medio de eso? ¿Cuál es el papel de la psicología, por ejemplo, ante las violaciones de derechos que estamos hablando aquí también? Bien, rescatando Fals Borda, nosotros como profesionales de la psicología no podemos desconocer el impacto social, político y económico de nuestros trabajos. Y debemos saber elegir aquellos objetivos que sean armónicos con nuestra responsabilidad social. Hay que tener lo que Ignacio Dobles Oropesa llama de una visión ético-política situada, porque la psicología tiene un compromiso con cierto tipo de sociabilidad, con la afirmación de la vida. Sabemos cuán importante es para el desarrollo de las personas la posibilidad de los derechos básicos para desarrollar en cuanto ser humano, ¿sí? Entonces, hay que afirmar la ética de la vida en la psicología. Hay que comprender, buscar comprender la totalidad del real y luchar desde la psicología por una sociedad con mayor igualdad, inclusión y justicia, ¿sí? Porque conocimiento es poder. También es una herramienta importante para cambiar situaciones opresivas. Entonces, mi propuesta es que la tamiz de validez de los conocimientos en psicología incluyan su poder de transformación social, su poder de lucha contra formas de producción de sufrimiento y exclusión, un conocimiento que potencie un proceso de emancipación de sujetos y colectivos, ¿sí? Estoy haciendo entonces la invitación que nuestras prácticas puedan ayudar, fomentar el fortalecimiento de los grupos y de las personas para que desarrollen colectivamente recursos y capacidades para mejorar sus condiciones de vida. El concepto de fortalecimiento existe hace mucho en la psicología comunitaria de América Latina. Hoy algunos hablan, principalmente cuando se habla de promoción de la salud, en empowerment. Pero yo tengo mi opinión que trabajo con el concepto de fortalecimiento hace mucho. No es necesario que pida de otro idioma una palabra para algo que hacemos acá en América Latina hace mucho, ¿sí? Entonces, el fortalecimiento es un concepto importante para trabajar en momentos de pandemia. La organización de las favelas del Río de Janeiro, la CUFA, ¿no? La central unificada
de las favelas de Río de Janeiro, es un ejemplo muy claro de la organización de las personas en momentos difíciles como la pandemia. Entonces, nuestras prácticas deberían, por lo menos, contribuir para la lucha de las poblaciones por políticas públicas, por ejemplo, de protección, y no solo en situaciones de pandemia. Una práctica que haga un análisis interseccional y lleve en consideración el acceso desigual de los grupos vulnerables y que se pueda desarrollar estrategias de apoyo desde esas análisis. Entonces, nosotros no vamos a empoderar a nadie. Nosotros, como psicólogos y psicólogas, como profesionales de la psicología, vamos a mediar, vamos a ser un apoyo en un proceso que es grupal. No, si yo empodero a otro, el poder está conmigo, ¿sí? Porque yo puedo dar a otro. Entonces, cuando se habla de fortalecimiento, estamos hablando de la posibilidad de estarmos juntos de manera horizontal, ¿sí? Otro concepto fundamental es el sufrimiento ético-político, que es un concepto desarrollado por Bader Burihan Zavalla, que es una psicóloga brasileña, y es necesario que se pueda identificar e intervir sobre el sufrimiento ético-político, que es una experiencia particular de una problemática que es social, el sufrimiento que surge de ser tratado como un ser humano que no tiene valor, un ser inferior. Esa categoría de análisis de dialéctica de inclusión y exclusión es fundamental para redimensionar la manera de actuar, de intervir y de producir conocimientos en situaciones de vulnerabilidad, porque revela, porque trae a la tona los elementos subjetivos del proceso de desigualdad social, ¿sí? Los registros afectivos simbólicos de la desigualdad, de la exclusión. Tanto el fortalecimiento como el sufrimiento ético-político son dos conceptos fundamentales, conceptos clave para la implementación de nuevas formas de intervención comunitaria que toman en consideración la centralidad de los procesos afectivos, también en la desigualdad y en situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Entonces, el escenario actual nos provoca Morales, que es un psicoanalista de Argentina, nos dice que, bien, en situaciones límite, como nos decía Martín Baró, la psicología puede construir dos lugares, dos sitios muy distintos, ¿sí? Una posibilidad es que la psicología o parte de ella se pliega a la rearticulación del modelo colonial y capitalista que vivimos, que pretende lo antes posible que resuelva el síntoma de la pandemia y se vuelva a normalidad. Y eso, se puede decir que es normal que varias personas mueran de hambre, por la violencia incluso del Estado, que viven en situaciones tan desiguales. Se puede decir que eso es normalidad, ¿sí? Entonces, o la psicología se pliega a esta norma, a esta normalidad, ¿sí? Y cuando se quitar la pandemia, volvemos al normal, o que entiendo que es el más correcto, buscamos juntos, encontramos en la pandemia una posibilidad de tensionar los criterios de normalidad vigentes, ¿sí? De normalidad vigentes, entre comillas, y habilitar otras formas subjetivas de habitar nuestro mundo, otras epistemologías regionales, otras psicologías, ¿sí? Son precisamente las ciencias sociales y humanidades
las que pueden ayudar en la construcción de un sentipensar latinoamericano. Un camino que intenta diseñar otra forma de sociedad más justa, más solidaria, ¿sí? Y la propia psicología nos provoca morales, debería trascender el lugar que le ofrece el sistema mundo actual e ir más allá. Entonces, tenemos acá una posibilidad a partir de la pandemia de tensionar los padrones vigentes para buscar una sociedad más justa. Y creo que eso también es una oportunidad, ¿sí? Mi invitación es para que se pueda hacer reflexiones e intervenciones en ese sentido. Acá están mis referencias, la gran mayoría, creo que todos, latinoamericanos, y acá están mis correos electrónicos y dejé un tiempo mayor para el final para que se pueda debatir y para que yo pueda también oír lo que ustedes piensan de eso y que podamos debatir y trocar ideas, y cambiar ideas. Muchas gracias. ¿Me escuchan? El micrófono del Colegio de Psicólogos está cerrado. Fernanda, qual a parte do que eu estou ao vivo no YouTube, se não entender? Bien, voy a acceder al YouTube para ver si puedo buscar si hay preguntas y si podemos debatir, porque creo que no hay, la persona del colegio no está acá. Entonces voy a buscar en el chat de YouTube nuestra sala. Buscar si hay preguntas y si podemos debatir, porque creo que no hay, la persona del colegio no está acá. Entonces voy a buscar en el chat de YouTube nuestra sala. Bien, estoy mirando acá, pero no hay preguntas en el chat. Déjame buscar acá, no tiene, estoy viendo ahora. Ah, sí, doctora, disculpe más bien, vino el decano. Acá, pero no hay
Y tiene el psicólogo José Antonio Hidalgo, lo dije todo bien, pero los datos los sustenta bajo una... todo bien, pero los datos se sustentan bajo una ideología feminista. Creo que lo soy feminista, pero los datos que puse en mi diapositiva son datos de CEPAL, no son datos de personas feministas, es dado de una comisión. Pero creo que mi visión es sí una visión feminista. Sí, creo que eso... estoy de acuerdo que soy feminista y utilizo el término patriarcal porque no hay otro. Nuestra sociedad es sí patriarcal. Víctor Hugo dice, se habló de no solo fomentar la salud dentro del contexto de cuarentena, sino fuera de ella. ¿Cómo hacerlo comunitariamente? ¿Cuál es la experiencia del Brasil en este sentido? Bien, en Brasil se está organizando, como lo dice la CUFA, que es la central de las favelas, por ejemplo, es una experiencia muy bonita porque habla exactamente de esa organización de las personas que viven en las favelas para buscar mejores condiciones en la pandemia. Entonces, por ejemplo, las personas que hacían la limpieza de las casas, un día en cada casa, pero no tenían un trabajo fijo, ¿sí? Por ejemplo, esas personas si no pueden salir de casa para trabajar, ¿cómo van a comer? ¿Sí? Porque era la plata que traían al final del día que le garantizaba la comida para sus hijos y para sí mismo, ¿sí? Entonces, la propia comunidad se organizó, por ejemplo, en dar apoyo a estas personas, ¿sí? Los psicólogos y psicólogas acá en Brasil hay también el Sistema Único de Asistencia Social, donde los psicólogos trabajan en las comunidades dentro de una política pública que es de SUAS, que llamamos, ¿sí? También es una manera de organizar y organizar incluso la psicología dentro de eso. Hay alguien que está con el micrófono abierto, está haciendo algunos ruidos. Bien, voy a buscar más preguntas acá en el chat. Carmen Rosa, desde los colegios, ¿cómo se podría motivar a los padres en su función de criadores? Bien, hay funciones que entiendo que son específicas de los colegios, ¿sí? Acá en Brasil hay un sistema de colegios, acá llamamos de sistema consejos, ¿sí? Que son los colegios, el nacional y todos de las provincias, por así decir, ¿sí? Es un sistema muy fuerte, muy fuerte. Y hay también la posibilidad de hacer debates y discusiones dentro de las propuestas de los consejos, porque acá la función de los colegios de psicólogos, como se dice en otros países de América Latina, es vigilar la práctica de la psicología, pero también hacer orientaciones. Entonces, se puede fomentar el debate, por ejemplo, de estas cuestiones, ¿no? A mí me parece que es incluso una cosa muy importante desde los colegios también, ¿sí? El psicólogo José Antonio Hidalgo dice que divide la sociedad. Los feminicidios no existen, existen homicidios. Bien, feminicidio es un término de la ley en Brasil. Entonces, sí, existe el término feminicidio, ¿sí?
Es un término que está en la ley, incluso María da Peña, que designa los homicidios hechos contra mujeres por su situación, por el facto de ser mujer. Entonces, hay sí el término, y tal vez puedas buscar un rato sobre el término, tal vez no solo en portugués, pero también en español. No lo sé cómo se puede decir eso. Bien, creo que es eso que tenemos acá. Le doy gracias a todos y a todas que están acá por oír, incluso por también poder oír personas que tienen ideas distintas, porque a mí me parece que el diálogo es importante, no hablar solo, ¿sí? Porque es por medio del diálogo que podemos cambiar ideas y rever también conceptos. No estoy hablando acá de la verdad de la psicología, porque creo que no la existe. No existe una verdad en la psicología. Existen maneras de mirar la realidad. La que estoy haciendo hoy es dar una mirada de la psicología a partir de varios autores de América Latina, ¿sí? Es mi visión, pero es mi visión basada en varios autores de América Latina, e invito a ustedes que podamos mirar juntos también para los autores de América Latina con más cariño, ¿sí? Creo que es eso. Si hay más preguntas o comentarios, también estoy disponible. Creo que es eso. Vi acá que la ULAPSE ya ha planteado formas de intervención comunitaria en este sentido, al menos en Brasil. Víctor está preguntando. Bien, Víctor, ULAPSE es una organización que organiza varias entidades de psicología. Entonces, nuestro intento es juntar entidades de psicología, debater la práctica, debater la producción de conocimientos en América Latina y hacer una psicología forjada en nuestro continente, ¿sí? ULAPSE no hace intervenciones directas en la comunidad, pero debate la intervención en las comunidades, en sus eventos, en sus grupos de trabajos. Tenemos 8 grupos de trabajo en andamento, ¿sí? Que están trabajando en varias temáticas. Tenemos un grupo de trabajo de pueblos indígenas, otro de psicología del trabajo y organizacional, un GT de salud mental en América Latina, un GT de psicología corporal, un de psicología política, un de mujeres e interseccionalidades, creo que falta un. En fin, son 8 grupos de trabajo. Tenemos eventos anuales donde se debaten también las prácticas y la producción de conocimiento. Hay un sitio de ULAPSE en la internet, tenemos Facebook, Twitter, ¿sí? Entonces, buscamos hacer esa producción y discusión de la psicología latinoamericana a partir de las entidades, ¿sí? No hacemos directamente la intervención en la comunidad. En Perú también es así, existe feminicidio en los mismos términos que Brasil. Ah, qué bien que utilizan el mismo término. No, el feminicidio es un gran problema social, porque muchas mujeres mueren porque no pueden decir no a sus compañeros, por ejemplo, ¿sí? Acá en Brasil hay muchas situaciones de esa en el cotidiano.
Es una violencia muy grande. Y tenemos que estar juntos en el combate. Ayer fue el Día Mundial del Combate de la Violencia contra la Mujer, ¿sí? Recomendamos cómo tener una adecuada salud mental en estas épocas de recomendémonos cómo tener una adecuada salud mental en estas épocas de pandemia. Disculpen por mi español. Bien, no lo tengo una receta. Lo sé que es necesario cuidarse, sí, pero es necesario buscar prácticas y discusiones en la psicología que busquen salidas para la situación de una gran población de América Latina que no tiene cómo quedarse en casa y aislarse. Acá en Brasil está volviendo a subir, aumentar el número de muertos por COVID. Algunos dicen que está empezando la segunda ola, pero tenemos en la psicología que hay que tener responsabilidad para debatir, por ejemplo, las estrategias de enfrentar la situación de aislamiento, ¿sí? Porque es muy importante. Muchas personas están con problemas muy serios psicológicos de vida y de salud por el aislamiento, pero hay personas que no pueden aislarse. En la psicología también hay que debatir lo que hacer y qué estrategias proponer para estas personas, para esas poblaciones, ¿sí? Creo que es eso. Muchas gracias por todos, por oírme, por cambiarnos de ideas. Es eso.